Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo. Que nos sigue a través de cooperativa.cl. Comenzamos este primer café acompañados. Hoy voy a presentar primero a mi querido auspiciador. Muy bien. La Universidad Alberto Hurtado. Porque dice así: un libro le pertenece a su autor, pero una vez leído ya es parte del mundo. Un encuentro de editoriales independientes y la presentación audiovisual de las 1000 versiones de La Caperucita Roja son algunas de las actividades abiertas al público que la Universidad Alberto Hurtado preparó para celebrar hoy el Día del Libro y los Derechos de Autor. Universidad Alberto Hurtado, la cultura puede cambiar el mundo. Efectivamente es el Día Internacional del Libro y puede ser uno de los temas que comentemos ya con Guillermo Ramírez, que es el director de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Ceci, ¿tú? Muy bien. José Manuel Ruiz, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. ¿Cómo le va? Súper. Oye, el Día del Libro, ¿qué onda? ¿Les gusta leer? ¿O las nuevas generaciones de políticos ya ni leen? Yo personalmente leía mucho. Y por la pega, los niños, cuesta mucho leer y uno tiene pocas horas en el día. Entonces, al final, lo que un grupo de amigos empezamos a hacer es nos juntamos una vez al mes y nos ponemos como tarea leer un libro que lo vamos a comentar. Y así uno se obliga a leer, tienes que llegar... ¿No era? No, en general, bueno, de todo. El último libro que de hecho lo comentamos en mi casa hace como 3 días era 1984, George Orwell, que es un libro muy entretenido. Sí, un clásico ya. Y la verdad es que eso te va obligando a leer. Nos juntamos cada 3 o 4 semanas, muy, muy entretenido. Ahora vamos a leer El Príncipe de Maquiavelo. No, para los políticos eso es fundamental. Sí, a mí me pasa que también hasta que entré a la José juventud Manuel tenía un montón de tiempo en verdad para leer, y ahora como que uno también lee un poquito más ensayo, libros relacionados con política, y yo echo de menos un poco las novelas. Sí. Y hoy día acordándose de García Márquez, una de las novelas que yo en el tiempo del colegio no leía mucho, y una de las que bien me marcó es la típica de 100 años de soledad. No leías mucho, era... En el colegio no, era bien. ¿Porro, era José bien. Manuel? No, me iba bien, pero me gustaba la matemática, la física, la química, y de historia sí lo disfrutaba un poco, pero lenguaje nada. ¿Y tú, Guillermo, eras Mateo? No era el primero del curso, pero me iba bastante bien, sí. Oye, y a propósito del libro, ¿qué opinan de que de una vez por todas se termine el IVA del libro? A ver... Yo estoy absolutamente convencido que bajarle el IVA al libro no va a fomentar la lectura. Hoy día hay libros que son gratis, que uno los puede bajar en PDF, hay muchas cosas que están en internet. Uno ve, por ejemplo, que está, si uno quisiera, es ilegal, pero si uno quisiera, está lleno de libros pirateados en la calle que valen 2,50 pesos. En las universidades se fotocopia todo. No es la idea. No, lo que estoy diciendo es que si esto es romántico, vale, bajémoslo, pero si la intención es más simbólico que romántico, bueno, ¿no? por eso. Entonces, o sea, yo creo que sí tiene un grado alto de simbolismo. Está bien, pero si la idea es fomentar la lectura, yo creo que es una política pública que no fomenta nada la lectura. Al final lo que va a hacer es que las personas que leen, que lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque esto no ocurre en otros países, que en Chile en general son las clases más acomodadas las que más leen, al final terminan bajando el IVA a ellos. Y el libro les sale más barato a ellos y pagan menos impuestos a ellos. No, pero los libros de repente de acá son increíblemente caros. Yo hace poco estuve en Argentina y la diferencia es brutal. En un libro, una novela extranjera, te puede salir a mitad de precio. En todo caso, yo insisto, esto es una política, José, para el siglo pasado. Tú no ves en Estados Unidos y los países europeos, las librerías están todas quebrando, porque en general la gente está empezando a leer a través de Kindle y otras cosas. Si uno quiere fomentar la lectura en Chile, uno podría generar... Está bien, por eso, nosotros podríamos tratar de masificar ese tipo de medios. Podríamos, en los colegios a veces se entregan computadores personales, en colegios públicos muy pobres. Entonces, al final, si uno quiere fomentar la lectura, yo creo que en el siglo XXI las políticas para hacer eso son distintas a bajarle el IVA a los libros, creo yo. Oigan, anoche estuve, fíjense, en la inauguración de la Fundación Cultural de Providencia, que se abrió finalmente, y ahí estaba Alejandra Costamaña, entre otras personas que hablaron, y hablaba justamente la escritora chilena sobre haciendo un llamado para que que termine con el IVA de los libros. No hay reunión de literatos, de escritores, en la Feria Internacional del Libro, siempre se está pidiendo eso, ¿no? Y esta Fundación Cultural de Providencia, que queda en la avenida Nueva Providencia,
que ¿se acuerdan ustedes lo que pasó? Que dijeron que la alcaldesa iba a terminar con el Instituto Cultural de Providencia y todo lo demás. Bueno, finalmente se reabre este palacio y maravilloso después de la restauración, y se inaugura la Fundación Cultural de Providencia. Estuve allí y muchísimas personas hablaban del tema de la cultura, de la lectura. Hay una exposición fotográfica, ya les voy a comentar en más detalles. Pero bueno, el tema es entonces este asunto, por ser el Día del Libro, no hay persona entonces que no hable del fin del IVA. Y todos los gobiernos lo han prometido, o muchos gobiernos, y al final nunca se ha llegado a un consenso, a un acuerdo, a una concreción de aquello. Yo creo que una definición, o sea, quizás me retracto un poco, no solo simbólico, también una definición clara de decir, bueno, los libros no son un producto cualquiera. O sea, no son un producto que uno debiese grabarlo con el mismo impuesto que los otros. O sea, debiese haber una definición o una señal distinta, creo yo, del gobierno, y eso es positivo. ¿Cuánto se recaudará por IVA de libro? Muy poco. Entonces, Probablemente. yo creo que puede ser una señal positiva. Entonces, o sea, más allá de que estoy de acuerdo de que son otras las políticas que fomentan la lectura. Sí, yo entiendo que tu intención, y tú lo aclarás así, que es más bien simbólico, y yo eso lo respeto muchísimo, pero lo que a mí, y me ha pasado muchas veces en este programa, como hemos discutido cosas, a mí me cargan las políticas públicas para la galería. Cuando es simbólico, como tú lo acabas de decir, yo eso lo respeto porque eres transparente en decirlo. Hay que dar una señal de que leer es importante. Yo eso me lo compro 100%. Pero a mí no me gustan las políticas públicas que al final son una cuestión para la galería y que no sirven en la práctica para nada y que no fomentan lo que quieren fomentar, no logran lo que quieren lograr. Yo prefiero siempre entrar en la discusión de fondo y decir, ok, ¿cuál es el problema? Que la gente no lee. ¿Es el IVA al libro un impedimento para que la gente lea? ¿Es eliminarlo una buena forma de fomentar que la gente lea? Yo personalmente creo que no. Creo que en el siglo XXI hay otras medidas mucho más eficientes. Bueno, y hoy es el Día Internacional del Libro, ya vamos a seguir durante toda la mañana hablando de eso, vamos a regalar libros, y a ustedes no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, también. Y también hay una noticia del mundo del arte, de la cultura, bien interesante, y que tiene a Guillermo Ramírez bien... Pudiste. Temón. Esa canción se llama Live and Let Die de Paul McCartney. Me encanta. Después hay una versión muy buena que toca Guns N' Roses, también notable. Pero bueno, el punto es que yo soy un fanático de los Beatles. Me encanta Paul McCartney, me encanta John Lennon, me encanta todo lo que ha salido de ahí. Y no pude ir al concierto. ¿Por qué? ¿Te faltaron las lucas? La verdad, cuando fui a buscar, o sea, cuando quise comprar entradas, solamente quedaban las absolutamente y totalmente impagables. que son las que se agotan más tarde, esas que valen como 200 lucas, entonces no se puede. Pero tú me dijiste que la primera vez que vino sí lo viste. Sí, hace unos... yo tenía como 12 años, o 13, no sé. Ay, tan joven. Sí, pero a mi papá le gustaban mucho los Beatles, entonces él dijo, ya, vamos. Y fuimos los dos juntos con mi papá. Es uno de esos momentos que uno recuerda con mucho cariño de la infancia. Ya, José... yo soy un poco agringado para la música. Poco agringado, sí. Le gusta la chacarera, perdón, la cueca. No tanto así. Por ejemplo, al que quería ir y no pude fue al de Calle 13. No pude tampoco por Grande Calle 13 también. Sí. O sea, me gusta más la música latina. Oye, pero miren, hablando de Paul McCartney y los Beatles, hoy encontré una carta al director en el diario El Mercurio y se llama así: Los Beatles y la reforma tributaria. Muy bien. Dice, la llegada de Paul McCartney a Chile mientras se discute la reforma tributaria parece una extraña coincidencia tomando en cuenta lo que los Beatles pensaban respecto del alza de impuestos. En su canción Taxman, recolector de impuestos, nos cantaban: déjenme contarles cómo va a ser, 1 para usted, 19 para mí. Si lo suyo parece poco, dé las gracias, que no me quedo con todo. No me pregunte para qué lo quiero si es que no quiere pagar más. Ahora mi consejo para los que van a morir: declaren hasta las monedas que cubrirán sus ojos, porque ustedes no trabajan para nadie más que para mí. Bueno, una ironía sobre el recolector de impuestos. Es muy anglosajón esto de oponerse a los impuestos. A ver, ya, Guillermo, vamos. Es que eso, es muy anglosajón esto de oponerse a los impuestos. En general, de hecho, los gringos, por ejemplo, cuando uno compra algo en la boleta aparece cuánto cuesta el ítem y además cuánto impuesto estás pagando, es por separado. Y eso es para transparentarlo, porque en general los gringos son personas muy aversas a pagar impuestos y dicen, ¿por qué tengo que yo trabajar para el Estado
¿por qué se llevan una parte? Y el debate allá en términos de reformas tributarias son siempre muy bravos. Y es muy curioso cuando uno ve el tema de los impuestos en Estados Unidos, es imposible ver tendencias. Cuando llega un republicano los baja, cuando llega un demócrata los sube. Entonces el tema de los impuestos cambia cada 4 o 8 años en Estados Unidos de manera más o menos agresiva. ¿En Estados Unidos o en Gran Bretaña? En Estados Unidos pasa eso, pasa mucho. Pero los Beatles no son gringos. No, son ingleses. Son ingleses. Son ingleses, sí. Pero una herencia anglosajona, esto está yo no sé, habría que ver cuál es la carga tributaria, pero me imagino que quizás reclaman porque es mucho. O sea, acá nosotros estamos queriendo que la suban un poco. Acá el IVA es un 19%, en Estados Unidos en promedio es un 6%. Y hay estados que no tienen. En Inglaterra. No sé cuánto será. Voy a traer el dato la próxima semana. Pero no me imagino Arenas como el taxman. ¿No? No me lo imagino así. Es el taxman, es el creo que nadie lo ve así. Oiga, pero ahí ya empiezan los matices entre la democracia cristiana y los socialistas, por ejemplo, respecto a la reforma tributaria, lo que dijo el presidente de tu partido, José Manuel Ruiz, ayer Guterman Martínez también lo decía, y no solamente respecto a la reforma tributaria, también hay ya matices respecto a la reforma en la educación. ¿Son los primeros atisbos de los díscolos o es normal todo esto? No, yo creo que el proceso legislativo, yo lo dije en ocasiones anteriores, yo creo que vamos avanzando, sin duda uno está de acuerdo con la reforma, pero vamos avanzando más a lo medular de la discusión. Yo siento que algunas de las indicaciones en las que estoy en pleno conocimiento son positivas, o sea, el tema, por ejemplo, del impuesto diésel a los vehículos que son solo de uso particular y no los que son utilizados para trabajar, me parece de todo sentido. Porque también podría afectar a la pequeña y mediana empresa. Entonces, yo siento que las formas en que se haga toda esta discusión tienen que ser importantes, pero yo me quedo con una de las señales que da el partido y los diputados de la democracia cristiana en un momento y que también hacían un llamado de atención ahora respecto a la reforma al sistema binominal, que yo creo que acá es súper importante para que estas diferencias se procesen de buena forma en los momentos indicados, que haya proceso prelegislativo. O sea, yo me imagino que eso siempre sucede. Algunos criticaban que no sucedía y yo creo que a razón de eso ha sido un poco las diferencias que se han visto públicamente. Yo esperaría que la forma en que se procesaran estas fuesen, ojalá, lo más tranquila y prudentemente posible, para tampoco que esto nos genere complicaciones al mismo gobierno del que somos parte. A mí me da envidia la democracia cristiana. Yo en este minuto envidio a la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque, mira, yo lo voy a tuitear en este momento. Sí, tuitealo. A mí me da mucha envidia la democracia cristiana hoy día. Y voy a explicar por qué. El proyecto de reforma tributaria, como cualquier proyecto, no es infalible. El gobierno presenta un proyecto que puede tener cosas buenas y puede tener cosas malas. Y el Parlamento está para eso. En el fondo, para arreglar el proyecto, para mejorarlo, para hacerlo más eficiente, lo que sea. Pero nos hemos encontrado con un gobierno que no oye. Hasta ahora ninguna de las indicaciones, sugerencias, opiniones de la Alianza por Chile han sido tomadas en consideración. Ninguna de las opiniones, sugerencias, inquietudes de las personas. ¿Como el alcohol? No. El impuesto al alcohol. Es que eso es lo que iba a decir. Los únicos que han dicho algo y han sido considerados han sido los demócratas cristianos. Entonces a mí me da envidia, porque al final tenemos a una parte de la concertación que es más bien obsecuente, que cree que el ministro Arenas es una especie como de papa con infalibilidad, entonces lo que está en el proyecto es perfecto y no hay que hacer absolutamente nada. Y están los demócratas cristianos que dicen, oye, estamos de acuerdo con el proyecto, pero hay cosas que mejorar, plantean lo que quieren y el gobierno lo acoge. Entonces la democracia cristiana está en el mejor de los mundos y a mí eso me da envidia. Como alianza nosotros también tenemos muchas observaciones, creemos que el proyecto es muy mejorable, pero a diferencia de la democracia cristiana, nosotros no nos oyen y nos están pasando máquinas, con lo cual, repito lo que empecé diciendo, a mí me da envidia la democracia cristiana. Bueno, pero a propósito de estos matices que estábamos conversando, estamos en línea con el senador Fulvio Rossi. A propósito de la reforma a la educación, también ya empiezan los matices. Él es del Partido Socialista y creo que él va a marcar sus diferencias, me imagino, con las posturas también de, por ejemplo, la democracia cristiana. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Muy bien, gracias a usted. Muy bien. Bueno, aquí estamos con Guillermo Ramírez, con José Manuel Ruiz, estamos en el primer café y estábamos hablando de estos matices que se empiezan a notar, ¿no es cierto?, entre la democracia cristiana, el Partido Socialista, respecto al programa del gobierno de Michelle Bachelet. Por ejemplo, en el caso de la reforma de educación. ¿Cuál es su sensación, senador? ¿Qué está pasando? Yo más que matices, yo lo que veo que peligrosamente la democracia cristiana, o al menos su presidente, y eso uno lo desprende de las declaraciones que hacen los medios, se está desentendiendo de que teníamos un programa en educación.
y ese programa en educación tiene varios pilares que son fundamentales. Uno de esos pilares es el fin de la segregación, porque justamente uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema educacional es que es un sistema tremendamente segregado. Ya. No existe el efecto par. Tú sabes, el efecto par es donde un alumno que tiene un mayor capital sociocultural, porque su madre, por ejemplo, tiene un nivel de escolaridad superior, se encuentra en el colegio, en la escuela, con un niño que tiene un bajo capital sociocultural, y en esa relación justamente, al final del día, todos avanzan. Y cuando veo que se relativiza la importancia del fin de la selección, a mí la verdad que me entra a preocupar, porque justamente nosotros hemos dicho que queremos cambiar el paradigma, queremos dejar que este sistema deje de ser un sistema mercantilizado en donde la educación es un bien de mercado, y por eso que la selección, ¿qué es lo que es la selección? Es como un contrato de adhesión. Lo mismo que ocurre en el mercado. Tú, en el fondo le dice a un alumno, usted tiene que cumplir con este requisito y si no, chao. Senador. Eso es la selección. Senador, a ver, aquí el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Sí, mire, yo estoy de acuerdo con el fin al copago a la selección. Lo primero que quiero decir, o sea, y comparto eso plenamente con el programa, y yo creo que gran parte de la democracia cristiana también lo hace. O sea, en eso no creo que haya una intención de la democracia cristiana de desmarcarse el programa, pero la pregunta que quería hacerle era respecto a lo que está pasando hoy día, las indicaciones de la reforma tributaria, porque yo creo que es necesario. Es una posición compleja cuando uno tiene diferencias frente a un gobierno, el que esas diferencias generen, se puedan entender bien. Y la pregunta es, frente a la discusión que estamos viviendo hoy día, yo no siento que sea la democracia cristiana un problema para el gobierno, está tratando de generar problemas, más bien creo que está tratando de enriquecer el proyecto hoy día de reforma. ¿Qué piensa usted? Bueno, me salgo entonces salimos del tema de educación y nos vamos al tema tributario. Con el tema de educación, José Manuel, pero... Es que usted... Es que es difícil mezclar temas que son tan complejos, pero vamos al tema tributario, no tengo ningún problema. No, pero usted, senador. Acepto la invitación. Mira, en el tema tributario, la verdad que, y quiero ser muy honesto, hay harto malestar de todos los partidos, la nueva mayoría, excluyendo tu partido. Le digo mucho respeto, hemos trabajado muy bien siempre juntos, pero aquí la verdad que hay un intento, a mi juicio, y a juicio de muchos, de buscar... en la diferencia con la propuesta del gobierno en el tema tributario, un perfilamiento de la democracia cristiana, olvidándose que también tenemos que tener un comportamiento de coalición en un tema tan esencial como este. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo entender, y yo no sé si la ciudadanía entienda, que uno defienda a las empresas productoras de bebidas gaseosas azucaradas o a las bebidas productoras, a la industria del alcohol, porque justamente estos impuestos correctivos son y van en la línea correcta de lo que plantea la OMS, la OCDE, en el sentido de que no solo tú puedes usar el impuesto para recaudar, sino que también para cambiar hábitos o para promover la salud pública. Entonces, eso a mí me cuesta trabajo entender, lo mismo que en el tema inmobiliario. O sea, yo creo que esta historia de que van a subir la vivienda de clase media es totalmente falsa. Es más, ayer conversaba con el ministro Arenas, que piensa exactamente lo mismo en este sentido. Las inmobiliarias subieron el valor de la vivienda en un 20% el año pasado sin ninguna reforma tributaria y tienen un beneficio que no tiene ninguna justificación al día de hoy. Sea, es parte de la desigualdad que existe en la sociedad, esa desigualdad que existe en el tema tributario. Eso son algunas de las diferencias, pero yo quiero volver al tema de la educación, porque el senador Rossi... Vamos a la educación de nuevo. Sí, vamos a la educación de nuevo, porque usted fue bien tajante con esto. Usted dice que aquí esta reforma de educación es una reforma de fondo. Aquí no se trata de maquillaje. ¿Y qué es esto? Eso está en el programa. ¿Usted tiene miedo que ese programa no se cumpla? ¿Qué está notando? ¿Hay cierta temor? Estoy notando, por ejemplo, que cuando hablamos del tema del fin de la selección... Sí. Veo que el presidente de la democracia cristiana, con cual le tengo mucho cariño, somos amigos, dice, mira, hay algunas discriminaciones que pueden ser virtuosas en relación al tema de los liceos emblemáticos. Yo me pregunto, ¿cómo le exigimos nosotros a los colegios particulares, a la educación privada, que termine con la selección si nosotros mismos seguimos seleccionando? Es una señal muy mala, no se trata que sea un puñado de colegios. Es más, yo me atrevo a decir que probablemente los resultados académicos del Instituto Nacional no tienen que ver con el proceso educativo, sino que más bien tienen que ver con el proceso de selección. Porque finalmente selecciona alumnos que en cualquier parte le iría bien. Bueno, pero aquí tenemos al presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana que está de acuerdo. Entonces, completamente de acuerdo con el Entonces, dentro de la democracia cristiana, ¿hay diferencias, José Manuel? O sea, respecto a este tema, yo creo que sí van a haber diferencias. Y ya se han visto en la prensa, pero yo siento, mire, que si algo tenía un valor la democracia cristiana, sobre todo en el tema legislativo con sus parlamentarios, quizás me corrige el senador, es que en momentos complejos también ha sabido tomar decisiones que encausan un camino. O sea, yo creo que acá hay diferencias, se van a ir evidenciando en el camino,
camino, y por eso es muy importante lo que yo dije antes. O sea, yo creo que es fundamental que en cada una de las reformas relevantes haya un proceso prelegislativo. Guillermo Ramírez, que es de la UDI, está aquí calladito. A ver, Guillermo. No, a mí este debate, para mí está claro que entre la democracia cristiana y el resto de la concertación hay algunas diferencias, pero en mi opinión son matices, donde hay de verdad diferencias entre el proyecto de la concertación y el nuestro. Ahora, en este matiz, yo creo que sí nos podemos poner todos de acuerdo en que el tema de la segregación como tema es un medio, no es un fin, en el sentido de que una persona que diga yo estoy en contra de las segregaciones porque cree que de verdad, en el fondo sin segregar podemos ir mejorando de manera pareja el nivel de la calidad de la educación en el país. Sin embargo, yo recojo lo que dice el senador Ignacio Walker cuando él lo que dice es, al final, lo que estamos haciendo es emparejar la cancha para abajo. Porque estos liceos emblemáticos como el Instituto Nacional son fuentes de movilidad social. Y si nosotros no los apuntalamos, si no los ayudamos y al revés vamos haciendo cosas que van en contra de su proyecto educativo, entonces lo que vamos a hacer es cortar una institución que ha sido exitosa en cuanto a la movilidad social. Y yo creo que eso es bastante meritorio. Me parece que él al final lo que dice es la segregación o el tema segregación es un medio, no es un fin, y en este caso estos liceos emblemáticos que son públicos para gente de escasos recursos están cumpliendo con el fin de entregar una educación de calidad y de generar movilidad social. A ver, senador. Lo primero que hay que decir justamente que es preocupante pensar que la movilidad social solo se alcanza si un niño pobre o un niño de clase media tiene la posibilidad de llegar a algún liceo emblemático. Entonces tenemos que, al contrario del censo, tenemos que pensar que la inmensa mayoría de los niños de la educación pública nunca van a tener movilidad social. Ese justamente es el principio que queremos cambiar. Que todos los colegios, nivelar para arriba, que todos los colegios tengan un nivel justamente que le permita a ese joven tener movilidad social, acceder a la educación superior, lograr igualdad de oportunidades en la vida. Por eso que una muy mala señal. La selección es justamente la herramienta que se utiliza en los contratos de adhesión en el ámbito del mercado, justamente estableciendo condiciones unilaterales del proveedor a quien busca justamente el servicio que ese proveedor entrega. Queremos cambiar esa lógica y establecer que la educación es un derecho social. Y por tanto, nos vamos a hacer cargo de la educación pública. Ayer o anteayer el ministro Izaguirre hablaba de un plan de rescate de la educación pública, de fortalecimiento. Vamos a tener un proyecto de ley para cambiar el modelo de gestión, avanzar hacia la demunicipalización con un cambio en el sistema de financiamiento. En fin, hay una serie de cosas que se van a hacer. Pero evidentemente terminar con la selección absolutamente creo que es un paso fundamental. Porque si no terminamos con uno de los orígenes del problema, vamos a seguir profundizando las distorsiones de este sistema. Ayer los estudiantes secundarios se reunieron con el ministro de Educación y salieron molestos. Dijeron que el ministro de Educación no estaba... La ACES, sí. Que no es un interlocutor. No era un interlocutor válido. Será el interlocutor válido, uno dice, porque la verdad es que no es el ministro de Educación. ¿Quién es el interlocutor? Ellos quieren hablar solamente con la presidenta de la República o con Ban Ki-moon. Ya, a ver, pero los secundarios de la ACES dicen que esta es una reforma ambigua, que no ataca los problemas principales de la educación, es ineficiente hasta el momento en que se va a concretar, ataca los problemas principales, pero no los profundiza. Es que sabes que los chicos en algunas cosas tienen cierta razón. Mira, lo que pasa es que cuando tú ves que el ministro Izaguirre se junta con Renovación Nacional y con la UDI, y Renovación Nacional y la UDI salen muy contentos de la reunión diciendo que ha ratificado que va a haber selección por mérito, en fin, y otro tipo de cosas, que va a haber el mismo trato a la universidad pública y privada, y cuando nosotros tenemos una reunión y nos dice va a haber un trato especial a la universidad del Estado, lo que no significa que uno se desentienda que existe educación privada, que investiga, que produce bienes públicos, y también vamos a apoyar. Tú dices, en realidad, las señales son ambiguas desde el punto de vista de que los distintos actores que se reúnen con el ministro salen diciendo alguna cosa distinta, ¿te fijas? Y seguramente si la conferencia episcopal, que escribe una carta respecto al tema de la educación, Monseñor Vargas se reúne, ¿no es cierto?, con el ministro Izaguirre, va a decir una cosa también, mira, estamos muy contentos. Entonces, efectivamente, esto se presta para que haya un clima medio confuso y una discusión medio caótica. Por eso yo he sido muy enfático en decir que es importante que los proyectos de ley lleguen pronto al Congreso, como dijo la presidenta Bachelet, porque se empieza a construir cierta mitología respecto a los proyectos de educación. Pero, senador, no obstante, ¿usted cree que efectivamente, dado las declaraciones públicas en la prensa, se crea alguna confusión? ¿Usted tiene dudas respecto a lo que va a plantear el ministro de Educación del Gobierno? Porque yo creo, o sea, una de las preocupaciones que tengo es que se demore esto, y ya creo que se está demorando demasiado. O sea, ha habido muchos titulares y poca discusión concreta respecto a proyectos de educación, y eso sí es preocupante. Pero la pregunta es si hay alguna duda respecto a lo que se va a plantear, porque eso sí a mí me inquietaría. Justamente cuando hay mucho titular,
se presta para que haya una discusión en donde no hay un piso, donde no hay un sustrato sobre el cual discutir. Entonces, efectivamente, creo muy importante. Ahora bien, el ministro el lunes se comprometió a que se van a enviar los proyectos de ley y dijo cuál es el proyecto de ley claramente. El proyecto del administrador provisional y la reforma de la educación parvularia ingresa por la Cámara de Diputados, y el proyecto que pone fin a la selección al lucro y al copago ingresa en el Senado. Así que por lo menos, y ahora, el fondo de los proyectos, efectivamente, por eso que va a ser importante tener los proyectos a la vista, porque tú comprenderás que aquí hay mucho paño que cortar cuando tú tienes solo el titular o tienes lineamiento. Hay que profundizar en los temas. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, yo siento que todas las universidades o un grupo de universidades privadas, un grupo, produce bienes públicos. Si entendemos, ¿no es cierto?, como bien público, la producción de un bien que sirve a toda la sociedad. Por tanto, creo que esos proyectos particulares y específicos tienen que recibir aporte del Estado. Por otro lado, yo pienso que hay un proyecto Estado-Nación que se carga de la diversidad y el pluralismo que existe en Chile y que lo dan las universidades estatales y que merece un trato especial. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cuán especial es ese trato hacia las universidades estatales? Eso no lo sabemos, ¿te fijas? No lo sabemos porque no conocemos el proyecto, y eso siempre incertidumbre, y tú has visto la tremenda pelea que ha habido entre el P9, la Universidad del Estado, dentro del Consejo de Rectores, por ejemplo. Senador. Andrés Bello dice que solo por el hecho de estar acreditado no merecen, ¿no es cierto?, hablar de calidad. Entonces yo creo que va a ser muy importante discutir respecto a proyectos en concreto. Pero para terminar, senador Rossi, el ambiente, o sea, el pronóstico, ¿va a estar peleado dentro de la nueva mayoría? Voy a ser súper honesto porque en esto va a haber un fuerte debate. Eso es bueno. ¿Hasta ahí nomás? ¿Fuerte debate? Fuerte debate porque existen diferencias. Por fin va a haber debate, porque la reforma tributaria no hay mucho debate. Fuerte debate de reforma tributaria. Ya, fuerte debate es lo que pronostica entonces el senador Rossi para la reforma educacional dentro de la nueva mayoría. Así es. Muy bien, gracias senador Fulvio Rossi, que esté muy bien. Gracias por participar con el café, que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos a ir a comerciales. Antes le damos la bienvenida también a quien comparte hoy nuestro primer café, que es Paz Carmona, la subsecretaria de las Juventudes Comunistas, que por culpa del taco, ¿no es cierto?, llegó más tarde. ¿Cómo te va, Paz? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos vamos a comerciales. Nivea Invisible Black and White protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. Y también nos acompaña GAES, el líder mundial en corrección auditiva, y presentes en todo Chile brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Seguimos en el primer café, nos acompaña GAES, el líder mundial en corrección auditiva, y presentes en todo Chile brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Y también nos acompaña Nivea Invisible Black and White. Protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. Les recuerdo que estamos con la subsecretaria de las Juventudes Comunistas, Paz Carmona, con el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, José Manuel Ruiz, con el director de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán, Guillermo Ramírez. Estábamos antes de ir a comerciales hablando de educación, llegó Paz Carmona y dice, a mí de educación me interesa hablar. Paz, a ver, desde el Partido Comunista, ¿cómo están viendo esta preparación de reforma? Porque, como decíamos, todavía no se conoce muy bien en qué consiste la reforma, pero hay ya atisbos y también hay polémicas. Sí, claro, para nosotros es fundamental lo que pase con la reforma educacional. Entendemos hoy día nuestro despliegue, además, como jóvenes comunistas, hacia ese debate. Estamos muy interesados en lo que finalmente va a salir como reforma. Tanto así, hoy día nuestras diputadas también se han puesto a disposición de este debate. Camila, Carol ya sacaron lo que pudiera ser un proyecto de fin al lucro para aportar a este debate desde lo legislativo. Sí. Y en ese sentido también estamos muy alerta respecto de lo que vaya a plantear el ministro en los proyectos de ley que, como planteó, va a ser una reforma que se van a plantear por 3 proyectos al principio en términos de la reforma escolar, y ahí queremos estar alerta cómo va a ser sobre todo el proceso de participación con los actores sociales. José Manuel, tú querías hablar de la Andrés Bello. Yo mandarle un saludo a los chicos de Derecho de la Andrés Bello. Yo creo que lo que se está configurando hoy día en la Andrés Bello es bien peligroso, o sea, tanto por las sensaciones, pero por lo real que está pasando adentro. Los chicos de Derecho se empezaron a movilizar por problemas de infraestructura y a través de la
la investigación que tiene Fiscalía, ahora está en la PDI. Se supone que la PDI encontró que habían 15 millones de dólares, o sea, 15 millones de dólares, perdón, que no se sabían a dónde iban a parar desde la universidad. Y eso es argumento hoy día para pasar a una investigación tributaria. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en qué vaya a seguir pasando con estas universidades, en que la forma de lucrar es un negocio ya oleado y sacramentado. O sea, el grupo Laureate, ya lo hemos dicho en varias ocasiones y se tiene la vista sobre ello, tiene alrededor de 120.000 estudiantes que da educación en Chile, no solamente de la Universidad Andrés Bello. El problema de la Universidad del Mar fueron 7.000 estudiantes cuando se cerró. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, y el gobierno, ya lo decía el senador, va a presentar, modificó su agenda, va a presentar el proyecto de administrador provisional, que es algo así como el interventor estatal que en un momento presentó Mario Venegas, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara. Y yo siento que hoy día hay que poner todos los ojos sobre esto, porque no nos puede volver a pasar que ante un problema tan grave como es los problemas de la cantidad de, o sea, alumnos sin sala. El año pasado en Viña del Mar, la Andrés Bello tuvo clases en parroquia porque no tenían salas donde hacer clases por el producto que hayan aumentado la matrícula. Entonces yo creo que es preocupante y acá hay que ponerle un ojo máximo para que esto no termine en un caso como la Universidad del Mar. Bueno, pero sigamos conversando también sobre los estudiantes secundarios y el encuentro con el ministro Eizaguirre. ¿Qué les parece esto? Guillermo, ¿tú crees que están exagerando los muchachos o las muchachas? Con esto de que el ministro Eizaguirre no es el interlocutor válido, la verdad yo no tengo una respuesta para esa afirmación. ¿Quién es un interlocutor válido si no es el ministro de Educación? En verdad lo encuentro bien genial, porque al final para ellos, y esto desnuda un poquito cómo piensa ciertos grupos de izquierda, que si tú no piensas como yo, no eres un interlocutor válido. Si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces no eres un interlocutor válido. A mí me parece que así no se hace debate, no se respeta el pluralismo, eso no me parece una actitud demasiado democrática. Entonces, al final del día, ¿qué quieres que te diga? Lo digo en buena, me dio un poquito de risa la declaración de que no es un interlocutor válido, porque estamos hablando del ministro de Educación, que es la máxima autoridad de educación en el país. Ahora, déjame comentar una sola cosa que un poquito más de fondo sobre esto. Lo decía el senador Fulvio Rossi, lo hemos oído en los últimos días, cuando hay mucha gente que se está quejando acerca de esta incertidumbre acerca de cómo va a ser la reforma de la educación. Parte de lo que nosotros decíamos durante la campaña y antes que asumiera Michelle Bachelet era que todos eran titulares y que no había absolutamente nada claro de lo que iban a hacer. Y nos dijeron que no, que estaba clarísimo, que son los 3 ejes, que tal. Y ahora está pasando lo que nosotros decíamos que iba a pasar, que eran puros titulares bonitos y que en verdad no había ninguna bajada concreta. Yo espero que en virtud de la honestidad intelectual, cuando se presente el proyecto de educación, no ocurra lo mismo que ocurrió con el proyecto de la reforma tributaria, en que de repente todos cambian el discurso y dicen, esto es lo que estaba en el programa, así que hay que aprobarlo tal cual, la gente nos dio un mandato para aprobar esto. Espero que se acuerden de cuando decían que el programa en materia de educación no estaba claro y había una cierta incertidumbre. Y que no empiecen cuando presenten el programa de educación diciendo que esto es lo que quiere la gente, esto es lo que estaba en el programa, etcétera. ¿Qué es lo que pasó con la reforma tributaria? Entonces, para que quede claro, yo dejo establecido el punto hoy día. Me parece que es más o menos obvio la naturaleza de discusión que va a tener, por ejemplo, la nueva Constitución o la reforma educacional con una reforma tributaria. O sea, a mí me parece un poco lógico que las discusiones van a ser distintas. O sea, me hago cargo también si es que esto no fuese así. Pero creo que también hoy día es necesario apurar el proceso de debate. Estoy de acuerdo con que yo siento que todas estas reuniones que en cierta forma han sido positivas, y el ministro se ha juntado con todos los actores involucrados, se van tornando como un poco una sensación de nada si es que esto se alarga mucho en la presentación de algo concreto que se pueda discutir. Y eso esperaría yo que pasara pronto. Pero no obstante eso, no creo que acá si esto no va a ser un gol de media cancha. Además, muchas veces se ha hablado, o sea, el tema del copago y el tema de la selección, que recién lo conversábamos, un tema ampliamente discutido. O sea, yo creo que más o menos tenemos claro cómo pensamos cada uno respecto a estos dos puntos. Entonces, yo también siento que esto es un debate, si bien el proyecto va a estar en algún momento, va a continuar, pero tampoco es un debate que parte de cero. O sea, todos tenemos unas posiciones ya prefijadas. Sí, yo igual plantear, me parece que estamos cayendo en el otro extremo desde los estudiantes de la ACE que plantean que el ministro no es un interlocutor válido, bajarse desde ya de cualquier instancia de conversación, hasta esta otra parte que nos plantea que finalmente el proyecto va a salir cualquier cosa, que no están los contenidos. O sea, estamos cayendo en dos extremos un poco alarmantes dentro de la situación del país. El ministro hasta ahora se ha reunido con la mayoría de los actores,
está en esa ronda, se está haciendo la construcción de los contenidos de la reforma. Hasta ahora todo lo que se ha planteado es público, o sea, yo creo que no se ha vedado el debate. Los estudiantes, el otro día vi en el mostrador un artículo bien extenso sobre la reunión de los estudiantes de la Confech con el ministro, donde salía a detalle lo que pasó en la reunión. Por tanto, me parece a mí que caer en este extremo es generar un alarmismo innecesario, que busca hacer una política que finalmente es más mediática que con contenido. O sea, no veo ahí calidad en apuesta de contenido a la reforma. Pero desde el Partido Comunista, de la Juventud Comunista, ¿cómo están viendo estos primeros meses de gobierno, de este primer mes de gobierno prácticamente de la nueva mayoría? No, nosotros es una experiencia efectivamente que lo hemos dicho en todos lados, para nosotros nueva, llevamos 40 y tantos años fuera del gobierno. Por tanto, además, no solo nos toca hacer la instalación, sino que también siempre estar muy atentos fiscalizando que esta sea acorde a lo que se planteó en el programa. Y ahí yo sí voy a hacer hincapié en que este gobierno sale electo en función de un programa que se le propone a la ciudadanía, que se construye además en espacios sociales. Por tanto, efectivamente nosotros lo vamos a defender y vamos a plantear que es lo prioritario al momento de dar los debates. En eso creemos hay una evaluación muy positiva respecto de cómo, por ejemplo, el manejo de crisis, las últimas catástrofes que hubo en Chile, el terremoto y lamentablemente el incendio en Valparaíso, y asimismo también del manejo de los tiempos, los ritmos y del vínculo con los actores sociales que, insistimos, es fundamental para hacer esta construcción. Bueno, otros temas, está el hospital de Puente Alto. ¿Qué pasó con este hospital? Hoy hay en la portada del diario La Tercera está la foto. Puente Alto, hospital anunciado, solo era consultorio. La verdad es que eso no era un hospital, dijo la ministra de Salud, Elia Molina, ¿no es cierto?, al referirse a esta primera piedra puesta en diciembre por el entonces presidente Sebastián Piñera. Esta mañana el diario de Cooperativa habló con el alcalde Germán Codina, que también dijo que estaba decepcionado, y siendo de la misma coalición, pero que le pide a las nuevas autoridades que apuren este trámite. Y aquí, como tú mismo lo leíste en Twitter, dice que el señor Guillermo Ramírez nos diga qué pasó. Bueno, yo no soy un vocero de Piñera. No, ni una autoridad en esta materia, porque la verdad es que no sé mucho el tema, pero la impresión que yo tengo, dos cosas. Primero, se acaba de poner la primera piedra. Me imagino que si todavía lo que hay en ese terreno es una piedra, asumo que este gobierno algo puede hacer para cambiar el futuro de ese hospital o consultorio. Entonces, si de verdad ellos creen que lo que se requiere es un hospital para la comuna de Puente Alto, asumo que todavía estamos a tiempo, dado que hay una piedra en el terreno. Si la piedra se puso para hacer el hospital. Está bien. Lo segundo que quiero decir es que, de acuerdo a lo que dice el subsecretario de redes asistenciales del gobierno pasado, la primera etapa es un centro de salud referencial, ¿así se llama? Sí. Y que luego esto debiera transformarse en un hospital. Es decir, está bien, pero es que, insisto, yo no soy un experto en la materia, yo no sé si se estila que los hospitales partan operando cuando son chiquititos como centros de salud referencial y que se vayan agrandando y que vayan construyendo más edificios hasta llegar a ser un hospital. Pero me parece que es lógico. O sea, para un hombre primero es un niño, y yo creo que un hospital perfectamente puede empezar a operar. Paz, a ver que tú tienes ahí conocimiento del tema. Sí, yo igual poner hincapié, no es llegar y cambiar un proyecto de la primera piedra nomás, o sea, hay una licitación, o sea, hay detrás un proyecto de construcción, por tanto, me parece que no es tan sencillo, y a estar mintiéndole a la gente respecto a proyectos, hacer anuncios que después no eran. El alcalde de Puente Alto dijo, hasta yo me sentí engañado, ¿por qué se hizo ceremonia de primera piedra cuando no se estaba comenzando la construcción? Se lamentó el alcalde. Además, apuntó, como les decía, a la voluntad política del actual gobierno para que se construya. Pero llama la atención. Sí. ¿O no? Mira, a ver. yo por lo mismo, porque al igual que Guillermo no soy especialista en la materia, voy a hablar en castellano simple. Acá a la gente le pasaron gato por liebre. Le dijeron que era una cosa y la cosa no es tal como le dijeron. Eso es en simple. O sea, independiente, creo que esto se puede enmendar y ojalá que el gobierno, no tengo duda tampoco que una autoridad pública que se dedica sobre todo al tema de la salud va a intentar, dado los cauces posibles, hacer un cambio que sea más positivo para la población en términos económicos, sociales, eso no me cabe duda. Pero acá le mintieron a la gente, y eso sí es complicado.
No, sí, algo pasa con el tema salud. Yo me acuerdo cuando Bachelet tenía estos enfermos de tramoya, ¿se acuerdan? En los hospitales en que todavía no estaban operativos. Ya, pero pasarle el No, dato sí, a está bien. Bachelet, Lo que ella aclaró es que ¿se acuerdan? Los maquillaron antes de la que foto. el enfermo era de utilería, pero el hospital era de verdad. de verdad, por lo menos. Pero no estaba operando, pero está bien. Ya. No te vas a negar a que el enfermo era de tramoya. No, o de sí, ella utilería misma lo cuando ya dijo, te sí. hayan pillado, pero está Ya. bien. No, es verdad. De No, pero utilería. yo lo que quiero rescatar, lo siguiente, a mí me parece bien lo que hizo el alcalde de Coyhaique porque está afectando a su gente, porque quiere un hospital en su comuna. Yo creo que los alcaldes se ven en primer lugar a las personas que viven en su comuna y él quiere un hospital y le está apelando a que este gobierno, si es que no están las condiciones hoy día para que sea hospital, que cambie las condiciones y haga la pega que hay que hacer para que termine siendo un hospital. Y yo creo que ese es el enfoque que corresponde, porque al final del día, si es que hay voluntad política de parte del gobierno y el mismo alcalde que de la alianza lo pide, al final los únicos beneficiados con esa conclusión van a ser los habitantes de Puente Alto, y a mí eso me parece muy bien. Oigan, y para terminar, pues nos quedan 5 minutos, teniendo en cuenta que está aquí Paz Carmona, los dichos de Camila Vallejo sobre Jaime Guzmán. Jaime Guzmán está al nivel de Pinochet. Así defendió la diputada comunista su negativa a homenajear al líder intelectual y espiritual de la derecha. Dice, avaló las violaciones a los derechos humanos, fue cómplice de la tortura, la desaparición, los asesinatos. Son los dichos de Camila Vallejo hoy en el diario The Clinic. Guillermo. No, a mí me parece que muestra una ignorancia absoluta de la historia. Hay personeros de la Concertación, como el mismo presidente del Partido Socialista, que han dicho pública y privadamente que Jaime Guzmán se opuso y intercedió por personas que estaban detenidas. Es sabido que él estaba totalmente peleado con el Mamo Contreras por el tema de las violaciones de derechos humanos, al punto de cuando lo asesinaron la familia, la primera persona que pensó que estaba detrás del asesinato era la DINA, era un enemigo declarado. Él fue haciendo dentro del gobierno, le hizo retroceder al mundo militar para que el mundo más civil fuera tomando posiciones, redactó una constitución para que el gobierno entregara el poder en un plazo y no se perpetuara en el poder. Entonces acá hay una ignorancia sobre la historia absoluta, es contradictorio incluso con lo que han dicho personas que sufrieron violación a los derechos humanos en el gobierno de Pinochet. Y la verdad es que a mí no me merece mayor comentario. Es como Paz, que yo... sí, es como Paz Carmona, vamos. Mira, yo igual hacer el hincapié, mira, me parece que la postura personal individual que tú estás planteando, que él manejaba o que él sostenía, no se condice en nada con sus acciones públicas. Y yo creo que ahí ese es el tema. O sea, él entonces se hizo de un gobierno, entre comillas gobierno, porque era una dictadura, no era un gobierno formal, para redactar una nueva constitución, para hacer una instalación de un modelo neoliberal, para hacer la instalación de un sistema político en Chile y por tanto, si no es todo lo que planteó Camila, entonces es un oportunista muy grande de la historia de Chile. Tú hablas de modelo neoliberal, hablas del sistema capitalista en Chile, tú puedes estar en desacuerdo con eso y yo eso lo respeto. Pero eso no lo hace una persona que piensa distinto a ti, punto, nada más. Lo que Camila Vallejo está haciendo es atribuirle a él temas de violación a los derechos humanos cuando es sabido que dentro del gobierno militar él fue, pero por lejos, la persona que más peleó contra la violación a los derechos humanos. Si no avaléis la violación a los derechos humanos, entonces dais el paso al lado. Yo te digo una cosa, si oportunistamente el espacio para hacer tu instalación si Jaime política. Guzmán no hubiese estado al interior del gobierno de Pinochet, Pinochet se hubiera muerto en el poder. Así de corto. No. Así de Yo creo corto. que tengo una noción muy distinta de lo que es la historia, cómo hicimos el cambio y la transformación, la transición de una dictadura a un proceso democrático y la verdad es que no tiene nada que ver con lo que dejó Jaime Guzmán. 8 de agosto de 1980, los civiles logran convencer al general Pinochet que firmara una constitución que le quitaba atribuciones para cambiar algunos numerales que fijaban su salida del gobierno. Aquí no ha tratado de hacer de creer, perdón, que aquí la dictadura se derrotó con un jingle de Tironi. No, por o sea, la verdad es que la realidad... O sea, no podía hacer un reconocimiento. No, yo creo que Camila Vallejo tiene que leer un poquito más. Yo entiendo que ella pueda apuntar a personas que efectivamente tuvieron responsabilidad en violación de derechos humanos y tienen que hacerse responsables y esas personas tienen que estar en la cárcel. Pero tú no puedes hacer pagar a justos por pecadores. Jaime Guzmán fue una persona que se opuso al tema de las violaciones de derechos humanos. Bueno, que le puso límite al gobierno. A ver, dejemos y que solo José porque Manuel... piensa distinto, que es un poco lo que decía Paz, pero es que instauró el modelo neoliberal y el sistema capitalista, No, solo por eso le atribuyen. No es solo que ella dice que, se quedó sentada ante una cuestión que es netamente por una decisión política, con fundamento, dice Camila Vallejo, pues y ella insiste en que es un cómplice, que es lo mismo que Pinochet. Sí, José Manuel, esa palabra. José Manuel, 30 segundos. La mejor forma que definiría
diría Jaime Guzmán, yo creo, en mi opinión personal, que es más que lo que el gobierno pasado se llamaba un cómplice pasivo, de lo que fue una dictadura y no un gobierno. Yo creo que eso es una definición, o sea, va directamente relacionado a lo que acá en Chile fue una dictadura. Uno puede tener opiniones más, opiniones menos de cómo colaboró con una dictadura, pero yo creo que efectivamente fue colaborador de una dictadura. A diferencia del Partido Comunista, que calla frente a las violaciones de derechos humanos en todo el mundo, Jaime Guzmán no cayó de las cosas que estaban pasando en el gobierno de Pinochet. Espérate un poco, no pasemos de un tema a otro. Estamos hablando de Jaime Guzmán. Camila Vallejo nunca ha dicho una palabra de las violaciones a los derechos humanos en ningún partido comunista del mundo. Nunca ha dicho una palabra. Jaime Guzmán se opuso a las violaciones de derechos humanos del gobierno de Pinochet. Se termina el primer café. Paz Carmona, José Manuel Ruiz, Guillermo Ramírez, que estén muy bien. Gracias. Chau, chau.